noches, amigos y amigas televidentes. Gracias por preferir informarse con nosotros. Esto es Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto. Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y Rishley Montenegro. A continuación, Maribel da inicio. Gracias, muchachas. Este miércoles, la Organización de Estados Americanos, durante una sesión, abordó la situación sociopolítica de Nicaragua, en la que la mayoría de los países solicitaron al gobierno del presidente Daniel Ortega enrumbar a nuestro país por la vía democrática, ofreciendo un proceso electoral libre y democrático. La situación sociopolítica de Nicaragua fue abordado este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El secretario general Luis Almagro presentó un informe en el que manifestó que Nicaragua se ha visto inmersa en una grave crisis sociopolítica por la falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, crímenes y persecución constante a la oposición política, la falta de voluntad de las autoridades por la vía pacífica democrática. Más grave aún, concuerdan en la negación que hace el gobierno de las graves violaciones y la falta de reconocimiento de las responsabilidades del Estado. Como es por demás sabido, la comunidad interamericana, internacional, ha hecho un llamado claro y reiterado para encontrar una solución pacífica y democrática a la situación que vive Nicaragua. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha estado siempre a disposición para coadyuvar en esta solución. En su más reciente pronunciamiento sobre la situación del país se condenó la impunidad generalizada que vive Nicaragua y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Resaltó que desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones de derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Se restringe la acción de los partidos, sino que pretende acallar al pueblo nicaragüense en sus diversas expresiones. Estas limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, son incompatibles con la democracia, con el Estado de Derecho. No existen modificaciones sustantivas a la conformación de los órganos que conforman la estructura electoral de Nicaragua. Se mantiene un esquema obsoleto que apunta a consolidar un poder electoral cooptado por el oficialismo. Almagro también se refirió a la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional y la reforma a la ley electoral, con la que, según el secretario general, no garantizan unos comicios libres y justos. Agregó que el gobierno de Nicaragua ignoró los llamados de la comunidad internacional y de la OEA. Que tiene un objetivo claro: restringir los derechos políticos para limitar la competencia electoral en un intento de impedir la participación de quienes puedan asomar como contendientes para optar a cargos de representación popular y negarle al pueblo de Nicaragua la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. La Secretaría General de la OEA ha expresado la voluntad de trabajar con el gobierno de Nicaragua para lograr reformas electorales que conviertan su sistema político en una con características de libertades y democracia. El gobierno firmó en este marco sendos acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada. Es destacar que el gobierno de Nicaragua solicitó la presencia de la Secretaría General de la OEA en un documento firmado y hecho público el 20 de marzo de 2019. Dicho acuerdo contó con la presencia de testigos y garantes de la Nunciatura y delegados de la Secretaría General de la OEA. El cúmulo de incumplimientos es demostrativo de la falta de voluntad por recuperar el camino democrático, institucional y constructivo. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de Nicaragua parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia. Almagro señaló que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. Por eso es imperativo el cese a la violación de los derechos humanos, liberación de los presos políticos y garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición, siendo imperativo el pleno restablecimiento, las libertades civiles y políticas para los nicaragüenses, y aseguró que hay un quiebre del orden constitucional. En la sesión participó también la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, quien manifestó que este organismo constató que en Nicaragua se ha profundizado la violación de derechos humanos, la persistencia de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales para el restablecimiento del Estado de Derecho. Por una parte, desde las más altas autoridades del Estado nicaragüense persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos, estigmatizar a las víctimas y descalificar a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Asimismo, continúan vigentes el conjunto de leyes aprobadas en el 2019 que resultan incompatibles con el derecho a la verdad,
el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas la ley de amnistía. Lo anterior, sumado a la falta de independencia de la administración de justicia, consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país. Urrejola agregó que la CIDH ve con preocupación la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Asegura que la reforma a la ley electoral está lejos de ampliar la participación para garantizar la democracia a través de un proceso transparente. La presidenta de la CIDH pidió al gobierno de Nicaragua la liberación de todos los presos políticos y que se castigue a los responsables de los actos de violencia del año 2018. María Esther Ordóñez, Acción 10. Embajadores de los países miembros de la OEA mostraron su respaldo a la solicitud de enrumbar a Nicaragua por la vía democrática. Países como Estados Unidos y Canadá solicitaron al gobierno de Nicaragua efectuar reformas electorales que cumplan con los estándares internacionales. Luego de la presentación de los informes de la Secretaría General de la OEA y la presidenta de la CIDH, se abrió el debate entre los embajadores de los países miembros. El representante de Uruguay, Washington Agdala, dijo durante su intervención que si el presidente Daniel Ortega sigue en ese ejercicio de autoritarismo, se asfixiará. Según el embajador uruguayo, él ya estuvo en Nicaragua como parte de observadores internacionales en un proceso electoral. Esto es muy preocupante porque, con toda franqueza, el hecho de que ni la OEA, ni Naciones Unidas, ni ACNUR, ni la Nunciatura, ni la ciudadanía, nadie puede contra el dictador. Así que yo le digo a Nicaragua, con todo respeto, que preste atención, porque cuando la marea empieza a subir, uno llega a un momento que le falta oxígeno para respirar por debajo del agua. Y el señor Ortega sigue y sigue por un mecanismo, por el otro. Y en realidad ya uno a esta altura ya sabe que la continuidad del señor Ortega está maniatada con subterfugios y con mecanismos non santos, básicamente no democráticos. O el señor Ortega entiende que el camino es el de la redemocratización, o el señor Ortega se asfixiará en ese ejercicio en el que tiene de autoritarismo, que seguramente será muy malo para él, lo cual a mí mucho no es un tema que me inquiete, pero muy malo sí para el pueblo nicaragüense. La mayoría de los países pidieron al gobierno del presidente Daniel Ortega enrumbar a Nicaragua por la vía democrática, ofreciendo elecciones libres y democráticas. En su intervención, Estados Unidos y Canadá apoyaron también los informes presentados y pidieron al gobierno de Nicaragua llevar a cabo reformas electorales que cumplan con los estándares internacionales y garanticen la participación política. Por el contrario, esta reforma restringe principalmente la participación política e impide participar a los candidatos, realizar su campaña. Expresamos nuestra inquietud contra la reciente nominación de los magistrados al Consejo Electoral, que aseguraría la representación y un proceso democrático. Este cambio representa una nueva declaración de la democracia en Nicaragua. Es lamentable escuchar cómo las cosas no han mejorado en Nicaragua a pesar de creciente preocupación internacional. La OEA y los Estados miembros de la OEA han estado pacientemente esperando que el régimen de Ortega cumpla con sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana y la resolución de la OEA adoptada por la Asamblea General en octubre del año pasado. Esta organización ha instado al gobierno de Nicaragua a llevar adelante un diálogo de buena fe con líderes de la oposición para restaurar pleno derecho por los derechos humanos y la independencia de las instituciones democráticas del país. Por su parte, el embajador nicaragüense Luis Alvarado intervino en 4 oportunidades. Aseguró que Nicaragua rechaza esos informes y no acepta la cesión, ya que el país no lo ha solicitado. Agregó a sus palabras que exigen se respeten el derecho y la voluntad del pueblo nicaragüense de vivir en paz. Rechazamos las pretensiones de la OEA sobre Nicaragua, que después de la fatídica y mortal intervención en Bolivia, en la implicación de la misión de observación electoral en el golpe de Estado en ese país, pretenda seguir interviniendo en los asuntos que son de la exclusiva competencia de los nicaragüenses. Denunciamos el rol de la OEA como administrador de colonias, pretenda mancillar la soberanía nacional de Nicaragua,
desconociendo y obviando las urgencias, entre ellas la emergencia sanitaria que está afectando a todos los países de la región. Rechazamos y condenamos el informe presentado por la CDH, igualmente el presentado por el señor Almagro y las falacias contenidas en el mismo. La retórica contenida en el informe de la CDH demuestra su retórica agresiva contra Nicaragua. Pone en evidencia que están instrumentalizados por el gobierno norteamericano para continuar la campaña de desprestigio en contra del gobierno nicaragüense, con el objetivo de facilitar condenas, linchamientos políticos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo nicaragüense. Acciones, todas estas violatorias del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Las palabras de Alvarado fueron apoyadas por la representación de San Vicente y las Granadinas. Luego, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Venezuela se unían a las demás naciones pidiendo respeto a los derechos humanos y manifestaban preocupación por la realización de elecciones bajo un proceso no creíble. Los grandes ausentes en el debate fueron las representaciones de Argentina, México y Bolivia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Economista Eduardo Solórzano analiza los resultados de la sesión de la Organización de Estados Americanos respecto a Nicaragua, en donde el secretario general de este organismo, Luis Almagro, refirió que Nicaragua se encamina a tener el proceso electoral posible. Al gobierno Ortega Murillo solo le queda una salida corta y muy estrecha ante la comunidad internacional, luego de la sesión de la Organización de Estados Americanos que emplazaron a Ortega para que libere a los reos políticos, advirtiendo que las reformas electorales estaban encaminadas en las peores elecciones, con una profundización de represión y libertades públicas. Pude escuchar el mensaje, lo que leyó su informe el secretario general de la OEA, el señor Almagro, y realmente es contundente, es preocupante lo que dice. Dice que son las elecciones más difíciles, más tal vez cuestionadas, y que por lo tanto ellos han visto más bien que no se ha cumplido en todo lo que se ha firmado entre la OEA y el gobierno desde hace varios años, los primeros acuerdos de apoyo de la Secretaría a hacer las reformas electorales, posteriormente lo que el gobierno firmó con el diálogo de poder hacer esta liberación y de presos y además dar condiciones habilitantes. Y es más preocupante todavía cuando la presidenta de la CIDH hace un informe, lo lee y dice que más bien ha habido un retroceso en los derechos humanos en Nicaragua. Este es un campanazo para que el gobierno reflexione que estas elecciones no vaya a quejarse después si no se las reconoce. También la Organización de Estados Americanos está enviando señales de unidad a los bloques opositores. Que es importante también que los dos bloques opositores de la coalición nacional, hay un mensaje para ellos. Hay un mensaje para la Alianza Ciudadana y para la coalición nacional, donde a través de sus representantes, espero que se ha mencionado que hoy se van a volver a reunir, que todavía tengan compasión por este pueblo de Nicaragua. Sería un regalo maravilloso que salga un humo blanco, como dicen en el Vaticano, ¿verdad? Humo blanco con una unidad clara y precisa de democratizar a Nicaragua, porque la ruta hacia la democracia pasa por la unidad de la oposición. Según el economista y miembro de la Organización de Profesionales Independientes, solo queda un punto crucial en las negociaciones entre la Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad. No se entendería que alguno de los bloques tenga intereses muy fuertes y hasta penales que lo haya conllevado a no quererse unir. Mira, yo pienso que lo que más atrasa la unidad es la desconfianza, ¿verdad? El escoger el representante legal para la alianza. ¿No será que están siendo manipulados algunos de los bloques? Se especula mucho, yo confío en que prevalezca la sabiduría de ambos líderes que están, Óscar y Julio, o también hoy que se está promoviendo la reunión de doña Kitty con don Saturnino, que prevalezca la sabiduría, que los rumores se acaben y que den un mensaje a la nación de unidad. Ahora, esto todavía falta. Aunque no se firme la alianza electoral, todavía hay un par de meses más o unas semanas más donde puede haber alianzas de hecho, donde se sumen organizaciones a un lado o al otro. Pero
sería lo mejor, sano, que realmente escuchemos lo que dice la comunidad internacional, qué dice la OEA, que necesitan ver también la Unión Europea, que ver que en Nicaragua haya unidad de la oposición, una sola voz, un solo criterio. Todo apunta que si no se da la unidad, los más que saldrían fortalecidos será la coalición nacional y su casilla del PRD. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Analista político Bosco Matamoros, a pesar de la definitiva separación de los bloques opositores de cara a las elecciones, continúa habiendo esperanza para los distintos grupos de oposición. Los detalles con Pedro Hidalgo. A pocas horas de que las inscripciones para las alianzas electorales sea cerrado en el Consejo Supremo Electoral, ya uno de los bloques, Alianza Ciudadana, conformada por el partido C por L y el movimiento Alianza Cívica, se ha inscrito formalmente, rompiendo la posibilidad de una posible unión entre este último grupo, Partido Restauración Democrática y Coalición Nacional. Para el exdiplomático Bosco Matamoros, esta acción no era de extrañarse. No es sorprendente porque indiscutiblemente habían enfoques de orden filosófico y también, yo diría, actitudes tácticas de parte de la coalición que no eran conducivas a llegar a un entendimiento. A visión del experto, aún con la oposición dividida de cara a estos comicios, los contrarios a Ortega todavía tienen una oportunidad. Debemos de diferenciar lo siguiente. Hoy se vence el plazo de la inscripción de las alianzas a finales de junio, el 28 de junio. Viene la cuestión de la inscripción de las candidaturas presidenciales. En esta etapa lo que se debe hacer es un trabajo, por una parte de orden organizativo, otra parte las gestiones, las que deben de darse, los acercamientos con los diferentes actores políticos y sociales. Y ese ejercicio debe estar fundamentado en un nuevo modo de hacer política. Recordemos en el pasado, Daniel Ortega ha dado sorpresa. Yo no excluiría si prevalece en su actitud sentido realista, que veamos un Daniel Ortega aceptando parte de las exigencias de la comunidad internacional. Por último, Matamoros reflexiona en base a lo hasta este momento realizado por la oposición en general. Ya hemos visto en este caso el planteamiento que hizo la coalición a través del PRD, que quería hacer una repartición de moneda, es decir, usando esta metáfora, en ese sentido de las diputaciones, cuando quien debe de asignar las diputaciones son los nicaragüenses, es decir, el pueblo nicaragüense. Hasta ahora, muchos actores de la oposición nicaragüense no han sabido actuar como opositores. Más bien hemos visto ejemplos de oportunismo y de transformismo político. Luego de este 12 de mayo, se dará paso a la siguiente etapa, que serán las inscripciones de partidos políticos que quieran correr en solitario y a candidaturas a la presidencia. Mientras tanto, el panorama es el siguiente. Por un lado, una oposición dividida y por otro, una batería pro gobierno unida en un solo bloque. Por el momento, desde ya, empieza la cuenta regresiva a este 7 de noviembre, en donde desde las urnas, la ciudadanía decidirá quién será el nuevo mandatario de esta nación. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Nicaragua fue incluida en el informe presentado de manera anual al Congreso de los Estados Unidos sobre libertad religiosa institucional. Pausa comercial, ya volvemos. La economía de Nicaragua si las elecciones de noviembre son desconocidas por la comunidad internacional. Gane quien gane las elecciones este 7 de noviembre próximo, no será el impedimento para que en Nicaragua se siga atrayendo inversión extranjera directa, reconoció el economista independiente José Vélez. Sin embargo, dejó claro que todo dependerá del reconocimiento que tenga dicho proceso a nivel internacional. Y no creo que sea interesante quién gana las elecciones, si el mismo gobierno o un nuevo gobierno. Lo más importante para los inversionistas es que las elecciones sean reconocidas internacionalmente. Y eso lógicamente por el riesgo de más sanciones. Es decir, nosotros sabemos y los inversionistas saben que la economía de Nicaragua depende completamente de los Estados Unidos. O sea, si los Estados Unidos aplican una sanción comercial, por ejemplo, como no vender más petróleo a Nicaragua, y nosotros consumimos casi todo el petróleo de Estados Unidos, incluso gasolina y diésel ya elaborados, el país se paraliza.
De haber un desconocimiento público sobre las elecciones, Vélez considera que la economía vería afectada sus relaciones comerciales con socios como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes son motores en la generación de empleo y desarrollo del país. Previo al proceso, organismos internacionales como la OEA desde ya señalan que el gobierno prepara a simple vista un fraude en los comicios tras las reformas que sufrió la Ley 331, ley electoral. Ya un país que no tiene reconocimiento es un país que está sujeto a castigos en las relaciones comerciales, definitivamente. Ya vemos cómo ocurre con otros países, no solo en América Latina, sino en países del Medio Oriente. Entonces tienen sanciones que les impiden ya desarrollarse económicamente. Entonces buscan cualquier salvación, pero esas salvaciones ya crecimiento, no tienen la palabra de empleo, ya entraríamos a una situación catastrófica. O sea, del reconocimiento de las elecciones próximas depende la sobrevivencia económica de Nicaragua. Actualmente el gobierno de Joe Biden, a través de la iniciativa Renacer, propuesta por senadores demócratas y republicanos, contemplan la salida de Nicaragua del acuerdo comercial del DR-CAFTA, además de nuevas sanciones contra funcionarios allegados a la pareja presidencial. Jimmy Romero, Acción 10. Analista político Bonifacio Miranda considera que la sesión en la OEA puede instar a más presiones contra el gobierno para que ceda en restablecer la restitución de las libertades en Nicaragua y la depuración en el sistema electoral. Los detalles con Geraldine Domínguez. A criterio del abogado y analista político Bonifacio Miranda, la sesión de hoy de la OEA, que abordó la situación de Nicaragua respecto al proceso electoral y los derechos humanos de los nicaragüenses, contribuirá a ejercer más presión contra el gobierno de Nicaragua para que ceda en las recomendaciones que la organización le ha solicitado, como la observación internacional de las elecciones y la depuración del sistema electoral. Entonces ahorita más bien lo que viene es una ola de presiones y contrapresiones para que la dictadura ceda en los puntos esenciales que ha marcado la OEA, como es la observación internacional, la depuración del padrón electoral, la libertad, la restitución de las libertades y otros aspectos que siempre están relacionados con la campaña electoral. Pero esto es muy importante entenderlo. No pueden emitir resoluciones que maten el proceso electoral. Ellos están tratando de incidir en el cambio del curso del proceso electoral. Para Miranda, la oposición debe continuar exigiendo cambios y convencer a la población que, pese a las circunstancias, debe salir a votar para que se pueda dar el cambio en el país. En estas elecciones están en juego muchas cosas y por eso es que tenemos que tratar de convencer a la ciudadanía de que participe activamente, aún en las condiciones más difíciles que haya, porque es la única manera de poder cambiar el gobierno y reenfocar el futuro del país hacia otro destino. Hay que salir a votar porque la mayoría de los nicaragüenses, el 60-70% según las encuestas, no se identifica con el Frente Sandinista, tampoco se identifica con alguno de los grupos de oposición. Entonces ahí está la mayor parte de los nicaragüenses que está esperando una alternativa, una señal, un discurso, un candidato, una opción que le devuelva la esperanza de que el país puede cambiar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Nicaragua fue incluida en el informe presentado de manera anual al Congreso de los Estados Unidos sobre libertad religiosa institucional. El documento detalla que en nuestro país se han registrado numerosos informes de ataques a líderes religiosos. En el informe anual al Congreso de los Estados Unidos sobre libertad religiosa internacional se incluyó Nicaragua y en el mismo se asegura que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión, prevé la libertad de creencias, religión y culto y establece que nadie estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencia sobre ella. En un informe de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos detalló que en 2020 el odio del gobierno hacia la Iglesia Católica no ha cesado.
Al contrario, empeora cada día, habiendo alcanzado niveles críticos. En el documento se detalla que hubo numerosos informes de que la Policía Nacional, junto con grupos progubernamentales y miembros del partido gobernante, hostigaban e intimidaban rutinariamente a líderes religiosos y dañaban espacios religiosos, incluido un ataque incendiario contra la catedral en Managua que destruyó una imagen de Jesucristo de 382 años. Según el escrito, el gobierno ordenó a las empresas de electricidad y agua que cortaran los servicios a las iglesias católicas dirigidas por sacerdotes opuestos al gobierno. Revocó las visas de al menos 2 sacerdotes extranjeros después de que criticaron al gobierno y denegaron o revocaron los permisos de las escuelas y clínicas dirigidas por católicos antigubernamentales. Se agrega además que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos pidieron repetidamente al gobierno de Ortega que cese la violencia y los ataques contra el clero, los fieles y las iglesias católicas. Señalan además que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que las protestas realizadas durante las celebraciones religiosas se habían enfrentado a la violencia patrocinada por el Estado y que los miembros de la Iglesia Católica continúan sufriendo repetidos actos de intimidación y acoso por parte de la policía o elementos progubernamentales. Según el reporte, en discursos durante el año 2020, el presidente Daniel Ortega criticó al clero católico, vinculando típicamente al clero con lo que caracterizó como la intervención de Estados Unidos en la soberanía del país. El informe sobre libertad religiosa internacional describe el estado de la libertad religiosa en todos los países y se incluyen las políticas gubernamentales que violan las creencias y prácticas religiosas de grupos, denominaciones religiosas e individuos. María Esther Ordóñez, Acción. Con nosotros. Al menos 1.200 ciudadanos que laboraban para la zona franca New Holland quedan en el desempleo luego del cierre de la textilera. Los detalles en el siguiente reporte. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Es posible saquen esto, pero los medios internacionales, CNN, Primer Impacto. A como se esperaba, la industria zona franca New Holland cerró operaciones, quedando en el desempleo 1.200 personas que son el sustento de su familia. La mañana de este miércoles continuaron demandando se les garantice su liquidación. Al llegar a la empresa, a muchos de ellos ya no se les permitió el ingreso. Denunciamos al señor Julio Pineda por abuso de autoridad y por violación de derechos humanos y laborales. También hacemos un llamado al, entre comillas, Estado de Nicaragua, que cómo es posible que se llame el gobierno del pueblo, de los trabajadores. ¿Acaso no se da cuenta que aquí hay 1.200 trabajadores que están dejando, que la empresa New Holland nos está dejando sin empleo? Aparte de eso, nos está violando nuestros derechos, nuestras indemnizaciones y liquidaciones. Aparte de eso, muy buenos días a todos. Aparte de eso, que esta empresa está demandada. Esta empresa el año pasado hizo un despido masivo de 884 personas, las cuales 160 interpusimos demanda. La demanda está en los tribunales de apelación y la demanda no ha sido contestada. No sé por qué la empresa está diciendo que se va si ella tiene una deuda judicial. Los ex empleados expresan parcialización por parte del Ministerio de Trabajo. Me da tristeza ver que el Ministerio del Trabajo, que se supone que es para que nos cobije a nosotros conforme a derecho a todos los trabajadores, en vez de apoyarnos a nosotros más bien, nos tira del fuego para las brasas, porque el viceministro está bien parcializado con la negociación entre empresa y Ministerio del Trabajo y centrales sindicales. ¿Cuántos años trabaja usted? Llevo 8 años trabajando ahí en esta empresa, lo cual es Luis Alberto Espinosa Castillo. Usted puede ver la voz de los trabajadores. Ahora el viceministro Enrique Espinosa, que el trabajador no ha sido representado por un sindicato verdaderamente. En su lucha por continuar se les garantice una liquidación justa, un grupo de obreros se dirigió al MITRAV buscando una respuesta. 3 de los afectados lograron el ingreso a las instalaciones de la entidad estatal esperando una solución positiva. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cambiando de tema, un motorizado invade carril y se estrella contra un vehículo en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey. Tenemos todos los detalles con Saily Aguilar. La marcha de don Enrique González fue interrumpida por el conductor de una motocicleta que, según testigo, invadió el carril del conductor del carro.
cuando González circulaba con dirección de sur a norte, al igual que el motociclista, quien omitió su nombre. Yo vengo doblando, pero él viene detrás de un taxi y me imagino que no me vio. ¿Cuál es su nombre y su edad? Enrique González, 39. Del percance vehicular sucedido en las cercanías de la rotonda Cristo Rey, solo se registran daños materiales y algunas lesiones. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Saile Aguilar. Tropa de la Fuerza Naval del Ejército realiza jornada de consultas médicas con pobladores de la costa Caribe Sur. Los pobladores de las comunidades, comarcas y barrios de la costa Caribe Sur recibieron atención médica gratuita por parte del primer batallón del Ejército Naval, quienes atendieron a un total de 975 personas. De estas, 418 fueron menores de edad. El objetivo de esta actividad es brindar servicio de calidad a ciudadanos que no cuentan con medios económicos ni recursos para salir de la zona, como La Esperanza, Guadalupe, Los Cocos, El Guineo, entre otros sectores del Caribe. Company Creek, La Barra de Río Grande, Orinoco, Pueblo Nuevo, Nuevo Chontales, La Fonseca, El Porvenir, La Unión, Barra del Río Maíz, Barra Punta Gorda, Polo de Desarrollo Daniel Guido Sánchez, Boca Tapada, Los Cocos, El Diamante, El Guineo, Torsuani, El Gorrión y Montecristi. Los servicios en medicina general, desparasitación y vitaminas fue parte de la jornada de salud que brindó el servicio operativo del primer batallón del Ejército de Nicaragua. También a los pobladores se le brindó capacitación para actuar cuando se den incendios forestales. Para Acción 10, Marjorie Vargas. 3 delincuentes de identidad desconocida despojan de una fuerte suma de dinero a un vendedor de lotería. Los detalles en el siguiente reporte. Al amanecer de este miércoles, efectivos del primer Comando Militar Regional con sede en la ciudad de Estelí incautaron 287 tacos aparentemente de cocaína que eran trasegados en esta camioneta cerrada y conducida por el ciudadano Maynor José Aragón, residente del departamento de León. En el marco del plan de lucha contra el narcotráfico, pues veníamos dándole trabajo, seguimiento, y venía procedente del sur, Managua, trasladándose aquí en dirección Limay, con dirección pues la frontera con Honduras. El operativo se llevó a cabo cerca del empalme de la comunidad de Tranqueras, en el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. La droga iba oculta en varios depósitos del vehículo con placa de Managua y que al parecer había sido preparado para tal fin. Encontramos en su interior 3 caletas, una en el techo, una en el guardafango derecho y una en el piso. Este es uno de los operativos más grandes que hemos desarrollado aquí en la primera región militar. Ustedes pueden constatar ahí 287 tacos de cocaína. El conductor y el cargamento de cocaína fueron entregados por el ejército a los agentes policiales para su respectiva documentación y posteriormente remitir el caso a la orden de las autoridades competentes. En San Juan de Limay, Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En Nandaime, una familia de escasos recursos solicita ayuda a nuestra teleaudiencia para poder mejorar sus condiciones de vida, ya que actualmente habitan en una casita de plástico. En esta champa, ubicada en una área verde y construida con plástico y ripios de madera, habita en condiciones precarias doña Mercedes Dumas Arias junto a su hija y 3 nietos, 2 de ellos gemelitos. Literalmente, la pequeña familia necesita de todo, principalmente los gemelitos. La mamá de los gemelitos tiene un pequeño trabajo y con lo poco que gana sobreviven. A veces que se pasa el agua, hijo, ellos duermen en una maquita y los tenemos que amarrar para que no se mojen. Y el que pueda ayudarlos, pues, tal vez los ayuda con un plastiquito. Bueno, que mi hija trabaja, lo poco que ella trabaja, hija. Ella le alcanza para el poquito de leche a los chavalitos y los da lo que podamos alcanzar nosotros de la comida. A través de este medio solicitan la inclusión a un programa gubernamental para optar a una vivienda. Además, si hay personas de buen corazón que deseen apoyar a esta familia, pueden llamar al 76 40 79 22 o visitarles en la entrada a la comunidad La Orilla, subida del arroyo. Informó para Acción 10, Víctor Ticay.
Tenemos un servicio social a esta hora. Se le avisa al señor Pedro López Sarrante que su mamá, la señora Berta Sarrante, ha pasado a la presencia del Señor. Que descanse en la paz del Señor, doña Berta Sarrante, hasta el Jícaro, Nueva Segovia. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El plazo fatal llegó y pese a que C por L efectuó un llamado final al PRD, ambos bloques no lograron llegar a un consenso y la inscripción ante el Consejo Supremo Electoral para una alianza se dio solo entre C por L y PAMUC. Valesca Rivera nos informa. La fecha del calendario electoral se cumplió sin que los bloques opositores alcanzaran consenso. La esperada unidad no se dio entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. El Partido Ciudadanos por la Libertad puso plazo al Partido Renovación Democrática. No, para la inscripción de la alianza, lamentamos mucho que el PRD no se haya hecho presente, ¿verdad? Seguiremos trabajando por la unidad que necesitamos los nicaragüenses. En este esfuerzo hemos venido trabajando y seguiremos trabajando incansablemente para alcanzar ese objetivo. Pero queremos dejar constancia ante ustedes, los medios de comunicación, que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto. Hoy he hablado también con el testigo Denis Martínez hace quizás una media hora y le expuse la situación de que no había recibido respuesta del señor Julio González, si venía o no venía, y le he dejado claro a Denis que vamos a continuar en esa comunicación, teniéndolo a él como testigo en esas conversaciones en busca de la unidad. Y aunque miembros de la coalición acudieron al llamado, los representantes legales del PRD no asistieron. Y nosotros venimos por Nicaragua a buscar una negociación de última hora con ellos. El plazo concluyó con la inscripción de C por L y el PAMUC. Esperamos hasta pasada la 1 del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ¿ustedes no lo toman como buena voluntad? Claro, y eso se puede continuar platicando. La unidad es lo más importante, a como lo dijimos hoy durante la conferencia. Pero los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo. Nosotros estamos en esto porque queremos realmente enfrentar y derrotar a Ortega y sabemos que necesitamos el apoyo de todos. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Representante del Partido Restauración Democrática Saturnino Cerrato alega no tener responsabilidad en la fracasada unidad que no se constituyó como una alianza. Detalles con Valesca Rivera. Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática, alega no tener responsabilidad en el fracaso en la inscripción de la alianza entre su organización y Ciudadanos por la Libertad. A esta altura, esta mañana hicimos un comunicado al señor Óscar Sobalbarro, recibimos la respuesta de sí a las 4 de la tarde, pero ¿por qué no fuimos allá? Porque ellos ya procedieron a inscribir su alianza, de modo que ya no hay nada que hacer. Entonces, simplemente nos venimos aquí a continuar nuestras reuniones como coalición nacional. ¿Y en una hora qué se podía discutir? De 4 a 5, que es la hora que dicen ustedes tenían para inscribirse, aunque ellos alegan que era a las 2 de la tarde que fueron citados. Bueno, la verdad es que cuando hay voluntad política para hacer algo, se logra. Cerrato destaca que no hubo intención de C por L en alcanzar un acuerdo que los llevara a la unidad. El llamado se hizo constantemente, C por L nunca quiso llegar. A lo único que llegó fue al trabajo del Grupo Pro Reformas, a donde sí estuvo asistiendo reuniones, y llegó hasta un día en que C por L y el PLC, allí en la reunión, chocaron. Y nunca más hubo más reuniones del Grupo Pro Reformas. Y siempre se invitó,
se les invitó y nunca quisieron. Están claros que el escenario para las elecciones será en 2 casillas y apuestan a que la historia se repita como ocurrió en 1990, cuando la UNO alcanzó la mayor cantidad de votantes. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Partido de Gobierno FSLN inscribe su alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral. Unida Nicaragua triunfa. Los detalles en el siguiente reporte. La tarde de este miércoles se llevaron a cabo las inscripciones de alianzas electorales entre partidos, a como estaba estipulado en el calendario electoral para los próximos comicios del 7 de noviembre. El diputado y representante legal del FSLN, Edwin Castro, vestido con una chaqueta roja y negra, haciendo juego con su tapaboca en compañía del ex vicepresidente Jaime Morales Carazo, llegaron al Consejo Supremo Electoral a realizar la respectiva alianza del Partido de Gobierno Unida Nicaragua Triunfa, conformada por otras agrupaciones políticas como el PRN, PUC, APRE y otros movimientos políticos. Venimos como alianza Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, alianza conocida como Alianza Unida Nicaragua Triunfa, integrado por los siguientes partidos: Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Partido Liberal Nacionalista, PLN, El Cambio AC, Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, Pasba, Matraca, Raya, Nani, Millatamarán, Partido Autónomo Liberal, PAL, Partido Movimiento Indígena Progresista La Mosquitia, Pahuanca. Por las personalidades de la vida política, el excelentísimo señor ex vicepresidente de la República de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, el doctor José Antonio Alvarado Correa, diputado ante el expresidente del Parlacén y exministro de Estado, y los movimientos Alianza Resistencia Nicaragüense, ARNIC, Movimiento de Evangélicos en la Convergencia, Movimiento Indígena de la Costa Caribe, Liberales Constitucionalistas en Convergencia y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, MLCI. A la prensa independiente, como ya se ha hecho costumbre por parte de las instituciones del Estado, no se nos permitió el ingreso desde afuera. Dimos cobertura sin obtener declaraciones del funcionario Edwin Castro. Por su parte, la diputada conocida como Comandante Chaparra y miembro de la Resistencia Nicaragüense enfatizó que la única vía es el partido de gobierno, puesto que las otras agrupaciones políticas no eran sólidas y solo reaparecen al momento de las elecciones. La única opción que tiene el pueblo, porque no miramos, en los demás partidos no miramos una solidez, no hay una, solo buscan en el momento de las elecciones al votante, después que pasan las elecciones se olvidan de quién nos llevó al poder. Este miércoles solo 2 partidos políticos inscribieron sus alianzas ante el Consejo Supremo Electoral. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, al igual que miembros de la organización y otros movimientos sociales, lamentan que no se alcanzara la unidad entre los dos grupos opositores y refirieron textualmente que hoy pierde Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadana, y Félix Maradiaga, precandidato de la Coalición Nacional, lamentan que no se alcanzaran acuerdos para la unidad de los bloques opositores y se comprometen a trabajar por lograr la libertad de los presos políticos y elecciones libres. Lamentaríamos mucho de que los dos partidos no corran juntos, pero eso es la verdad. Esa es la dimensión del asunto. La ley no establece que las organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, tengan que estar restringidas por esta fecha fatal del día 12 de mayo. De tal manera de que esto hay que verlo como un episodio importante, pero no una fecha fatal, porque debe de estar también la fecha del 28 de julio, que para mí esa sí es la fecha más definitiva, porque ahí es donde se inscriben los candidatos a la presidencia. De tal manera que esto sea un recordatorio de la importancia de establecer diálogo. Yo creo que hizo falta un poco más de dedicarle tiempo, no a emplazamientos ni a comunicados, sino a reuniones francas, concretas, pláticas, para que se pudiera llegar a un acuerdo. Yo he insistido de que aquel problema no ha sido un tema de tiempos, ha sido un tema de voluntad política.
podríamos hacer un recuento de qué parte hizo más esfuerzo que la otra. Al fin y al cabo, lo cierto es que no fue técnicamente posible inscribir una alianza electoral. Yo estoy en lo personal consternado. Sin embargo, creo que aquí lo fundamental, en todo caso, es continuar explorando todas las alternativas posibles para salir de la dictadura, todas las alternativas posibles para la libertad de los presos políticos, todas las alternativas posibles para que Nicaragua tenga una esperanza al final del túnel. ¿Cuál va a ser ahora ese mecanismo, dado de que una alianza entre el PRD y C por L no es posible? Pues es algo que se tendrá que discutir en las próximas horas. Pero lo que no podemos hacer es perder la esperanza, porque Nicaragua exige un cambio de lo que estamos viviendo. La coalición nacional también se pronunció ante esta derrota para la unidad. Así fue calificado por Tamara Dávila, miembro del consejo de esa agrupación, quien destaca que lo que queda es trabajar en los acuerdos de país desde los diferentes sectores. Seguir incidiendo en que no tengamos las condiciones necesarias para ir a elecciones. Creemos que el panorama electoral es la única oportunidad que tenemos este año para salir de Ortega. Por tanto, colgar los guantes no es una opción para la unidad nacional ni para la coalición nacional. Vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir con nuestros procesos internos, democráticos internos, y vamos a seguir haciéndole frente a la dictadura. Él lo que quiere es que nos desanimemos, lo cual es cierto, estamos tristes y desanimados porque había un enorme trabajo por parte nuestro para poder tener esa alianza. No se logró, pero vamos a seguir y animamos a toda la gente a seguir convocándonos para organizarnos, porque necesitamos, la vida no es posible con Ortega, pues, y el compromiso de la coalición nacional y de la unidad nacional es a fondo, no es convivir con la dictadura, es salir de esta dictadura. Por su parte, familiares de presos políticos y movimientos como Pico Rojo continúan exigiendo unidad para la salida de los presos políticos y la libertad del país. ¿Ahora qué? Aquí vamos a desaparecer o les vamos a entregar la vida. No, eso no es una relación de igualdad. Esa es una relación de opresión y de autoritarismo de parte de C por L. Así es que le hacemos un llamado de unidad. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Pausa comercial, ya volvemos.